Hola a todos los participantes de esta edición de Ensarsatec. Espero que tengáis ya los retos prácticamente resueltos y que estéis pensando ya en presentarlos al mundo o por lo menos presentarlos al jurado. Y para eso tenéis la ayuda del Tech Corner de hoy, un Tech Corner de oratoria y que pretende ayudaros a que vuestro pitch sea el pitch ganador, que deis un salto a la luna con vuestro pitch y que emocionéis al jurado. Y hablando de la luna, seguramente no recordéis porque seréis muy jóvenes, no lo he vivido ni yo, pero sepáis de la existencia y la misión del Apolo 11, ¿verdad? Aquel primer cohete, aquella nave que llegó a la luna. Y seguramente lo que queda en el recuerdo y lo que habéis escuchado no ha sido qué genial plan de vuelo hizo la NASA o las características técnicas del cohete. Lo que impactó a la humanidad y lo que sigue en el recuerdo es el gran paso que fue el resultado final. Y eso es lo que tenéis que trasladar al jurado y a todas las personas que os estarán oyendo el día de la presentación de vuestros retos. La huella que queréis dejar. No se trata tanto de contar todo lo que habéis hecho o contar todas las características técnicas de vuestra solución al reto, sino de contar el impacto que causáis con ese reto que habéis resuelto. El pitch es el viaje que vais a hacer que tenga el jurado hacia la luna, hacia ese resultado espectacular, a ese impacto o huella que vais a dejar con los retos que habéis trabajado. Y recordad que no va a ganar quien más haya trabajado porque damos por sentado que todos sois muy cracks y que os lo habéis currado muchísimo, pero va a ganar quien sepa demostrarlo. De hecho, si no lo presentarais, es imposible que ganarais, ¿no? Aunque hayáis trabajado muy bien, si ese trabajo no sale a la luz y lo ve el jurado y lo ve el mundo, es imposible que ganéis. Pues para hacer cada vez más posible el ganar esta edición de Sarsatec, tenéis que saber demostrarlo. Y para eso tenéis el pitch. Son esos 5 minutos que parecen pocos, pero os tendría hasta que sobrar. Esos 5 minutos en los que vais a demostrar que vuestro trabajo merece un premio. Y hoy vamos a ver cómo demostrarlo, cómo hacer ese pitch para demostrar que habéis hecho un trabajo ganador, merecedor de un premio. Primero, recordad que vuestro pitch no es un informe de todo lo que habéis trabajado, porque de hecho solo tenéis 5 minutos para contarlo. El pitch es la interfaz para que el jurado lo entienda, para que traducirle el trabajo al jurado, para que lo entienda, para que lo visualice, para que vea el impacto que tiene vuestra solución y para que lo recuerde. Si conseguís que lo recuerde, habéis ganado. ¿Cómo se hace esto? Pues un buen pitch tiene dos ingredientes. El primero es el plan de vuelo, que es el esqueleto de contenido que tiene que tener tu pitch, es el qué voy a contar. Y el segundo es la huella que vais a dejar. Si el plan de vuelo, si lo primero es qué cuento, lo segundo y tan o incluso más importante que el qué es el cómo lo cuento. Cómo lo cuento para que lo entiendan, para que lo visualicen y para que lo recuerden y para que me den el premio. Entonces hoy vamos a ver esos dos ingredientes, cómo se cocinan, para que podáis tener ese viaje y llevéis al jurado a la luna. El primero, el qué cuento, vuestro plan de vuelo. Son 5 pasos. Los vamos a ver un ejemplo y luego os voy a dejar también unos recursos para que os resulte bastante fácil. No voy a decir que va a ser fácil, pero para que tengáis una guía de cómo hacerlo. Son solo 5 cosas las que tenéis que contar. El primero, el problema. El segundo, la solución a ese problema. El tercero, el valor que estáis aportando. El cuarto, la validación, el demostrar que habéis conseguido lo que habéis conseguido. Y el quinto, el cierre. Vamos a ver cada uno de estos 5 ingredientes de qué se trata. Y luego lo veremos con un ejemplo completo. Primero vamos a ver la teoría, quizás se quede un poco en abstracto, pero luego lo aterrizamos a un ejemplo concreto y veréis que puede ser más sencillo de lo que parece. El problema es, se trata de contarle al jurado, al público, qué problema estáis resolviendo,
qué situación concreta que afecta a las personas o al entorno y por qué es importante resolverlo ahora. Por ejemplo, teníais un reto por ahí, creo que era el de Cámara de Comercio, que tenía relación con la inserción laboral de los jóvenes y con la potenciación de habilidades que son valoradas en el contexto empresarial y profesional. Entonces, pues el problema podría ser miles de jóvenes acaban sus estudios y les cuesta 2 años encontrar el primer empleo, no sé, lo que sea real, ¿no? Pero tenéis que decir cuál es el problema y que el jurado lo entienda. Y segundo, vais a decir la solución. ¿Qué habéis creado para resolverlo o en qué consiste vuestra solución? ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Pues ante el problema de los jóvenes que les cuesta encontrar su primer empleo tras graduarse en la universidad o acabar sus estudios, pues la solución puede ser, no sé qué es lo que estáis desarrollando, pero podría ser una aplicación que actúa como un coach para entrenarte en las entrevistas de trabajo o una serie de test psicométricos para analizar y detectar cuáles son tus principales habilidades, habilidades que no son técnicas, sino habilidades que, pues a lo que se llaman habilidades blandas, que se valoran mucho en el ámbito profesional. Pero bueno, sea cual sea vuestra solución, el segundo ingrediente que tiene que tener vuestro pitch en cuanto a contenido es eso, la solución que habéis desarrollado. El valor, demostrar o justificar por qué esta solución aporta valor, qué beneficios aporta, a quién ayuda, qué la hace diferente o útil de verdad, pues ayuda a los jóvenes que todavía no han roto la barrera de encontrar su primer empleo. Beneficio que aporta entrenarles o quitarles el miedo a enfrentarse a la primera entrevista, ir pensando en cuál es el valor, a quién impacta y por qué a esas personas que impacta les va a encantar que exista la solución que habéis planteado. El cuarto ingrediente, la cuarta parte es la validación. No solo basta con decir que habéis hecho algo, sino que tenéis que demostrar hasta qué punto habéis llegado haciéndolo, qué habéis validado o conseguido durante el hackathon, durante en Sarsatec, qué parte del proyecto habéis implementado, qué resultados tenéis o qué pruebas habéis hecho, sin agobiaros. Seguramente si tenéis una solución técnica ya tenéis muchísimo. Se da por sentado que en lo que dura el programa no llegáis a tener una validación de mercado, pero sí que comentad hasta qué punto habéis podido validar la solución, la habéis puesto a prueba, da errores, no da errores, la tenéis limpia, podéis mostrar, si podéis mostrar algo siempre está bien, incluso si llegaréis al punto de que el jurado pudiera ver algo en sus propios dispositivos, sea cual sea el punto al que hayáis llegado, hay que decirlo. Y el último es el cierre, es contar qué queremos que pase ahora, cuál es el siguiente paso, qué idea o frase queréis que recuerde el jurado. Lo que queréis es ganar, ¿no? Entiendo. Entonces tenéis que pensar en esa frase final que haga que el jurado piense, bueno, esta es la solución que realmente me gustaría que fuera una realidad, porque seguramente premien a esa, a la que realmente de ganas que sea una realidad. Van a tener en cuenta criterios técnicos, obviamente, pero si luego no soluciona un problema real o no es factible llevarlo a mercado, vais a perder muchos puntos. Entonces lo que queremos es que el jurado se quede con esa sensación de ojalá esto llegue a existir y esto se convierta en una realidad. Pues lo vamos a ver con un ejemplo para que lo veáis más fácil. Vamos a ver el posible pitch que podría tener Shazam. Pongo Shazam porque entiendo que sabéis lo que es. Y si no sabéis lo que es, pues a ver si el pitch os lo deja claro. Aquí voy a dejar de compartir pantalla, así en vez de leerlo vosotros, lo leo yo, que es lo que pasará el día de la presentación de proyectos, el día que estéis frente al jurado, que lo vais a tener que contar vosotros. Tendréis un apoyo visual, pero nadie va a leer el texto más que vosotros, que lo vais a recitar. Entonces voy a hacer yo lo mismo, voy a dejar de compartir pantalla para que viváis cómo se escucha un pitch y os pongáis en la piel del jurado. Este no es de 5 minutos, va a durar aproximadamente un minuto, no mucho más, pero os va a servir para ver que en un minuto
podemos decir todo lo que es necesario decir. Obviamente vosotros después lo desarrollaréis, lo pondréis más bonito, tardaréis más porque estaréis mostrando imágenes en un Canva o un PowerPoint en la pantalla, pero esto es lo que va a vivir el jurado, escuchar vuestra voz narrando vuestro pitch. Caso Sazam. El problema, os lo cuento. Muchas veces escuchamos una canción en la radio, en un bar o en una serie, y no sabemos cómo se llama ni cómo encontrarla. Para solucionarlo, hemos creado una app que escucha unos segundos de música y te dice automáticamente qué canción es, quién la canta y dónde puedes escucharla. Con esto, eliminamos la frustración de no poder identificar canciones y conecta al usuario con la música al instante. Es rápido, es fácil y parece mágico. Lo hemos conseguido gracias a nuestra avanzada tecnología de reconocimiento de audio basada en huellas digitales sonoras. Más de 1.000 millones de descargas y millones de búsquedas al día. Queremos seguir creciendo y para ello seguiremos integrándonos con plataformas de streaming y expandiendo el reconocimiento a música en directo y televisión. Ese es el pitch. No sé si al escucharlo ya habéis identificado que he empezado por el problema, he seguido con la solución, después el valor, después ha venido una frase o párrafo de validación y para finalizar el cierre. Si no lo habéis detectado, vamos a verlo ahora. Os voy a volver a compartir pantalla y vamos a desgranar frase por frase el pitch. Voy a encontrar Zoom, primero que nada, aquí, compartir pantalla de nuevo. Estamos aquí, compartir. Y aquí presentar, y así lo veis bien. Vamos a desgranar el caso Sazam. Vamos a ver punto por punto cómo el pitch que acabo de leer cumple con los 5 ingredientes que tiene que tener ese plan de vuelo. Cumple con todos los puntos que tenéis que contar. El qué. El problema, yo he dicho, he empezado diciendo, muchas veces escuchamos una canción en la radio, en un bar o en una serie y no sabemos cómo se llama ni cómo encontrarla. Ese es el problema, ¿no? El problema que estamos resolviendo. Está dicho. He seguido diciendo una app que escucha unos segundos de música y te dice automáticamente qué canción es, quién la canta y dónde puedes escucharla. Es la solución que hemos creado. Hemos creado una app que hace esto y lo otro, que soluciona el problema que acabo de contar. ¿Qué valor aportamos? La frustración de no poder identificar canciones y además conectamos al usuario con la música al instante. Es rápido, es fácil y parece mágico. Luego he validado cómo lo han hecho. Aquí ya es donde hablamos de qué tecnología hemos utilizado, cómo lo hemos conseguido. Tecnología de reconocimiento de audio basada en huellas digitales sonoras. Tenemos más de 1.000 millones de descargas y millones de búsquedas al día. Claro, vosotros no vais a tener un dato tan impactante como ese, pero todo dato que hayáis conseguido, todo logro, viene aquí y impactad al jurado. Y el cierre, ¿qué es lo que queremos que pase ahora? En el caso de Sazam, su próximo paso era seguir integrándose con plataformas de streaming y expandir el reconocimiento a música en directo y a televisión. Y así es como he cerrado. Cierro con lo que quiero que recuerde quien me escucha, con mi intención. Queremos seguir integrándonos con plataformas, quiero seguir expandiendo. Eso es lo que quiero que la gente recuerde. Voy a volver a leer el pitch y, y así detectáis que sí, que primero hablo del problema, después de la solución, después del valor, después la validación y para finalizar el cierre. Dejo de compartir y leo. Muchas veces escuchamos una canción en la radio, en un bar o en una serie y no sabemos cómo se llama ni cómo encontrarla. Para solucionarlo, hemos creado una app que escucha unos segundos de música y te dice automáticamente qué canción es, quién la canta y dónde puedes escucharla. Con esto eliminamos la frustración de no poder identificar canciones y conectamos al usuario con la música al instante. Es rápido, es fácil y parece mágico.
Lo hemos conseguido gracias a nuestra avanzada tecnología de reconocimiento de audio basada en huellas digitales sonoras. Más de 1.000 millones de descargas y millones de búsquedas al día. Queremos seguir creciendo y para ello seguiremos integrándonos con plataformas de streaming y vamos a expandir el reconocimiento a música en directo y televisión. Este pitch está bien, cumple con los 5 criterios. Si no conocíais Shazam, seguramente ya sabéis qué hace y por qué mola tanto. Y es un esquema válido. Pero vamos a ir un paso más allá, porque hemos dicho que un buen pitch tiene 2 ingredientes. El primero es el qué cuento, que es este, y el segundo es cómo lo cuento, cómo para realmente dejar huellas. Y el primero era mi hoja de ruta, mi plan de vuelo. El segundo ingrediente, el cómo, es lo que va a dejar huella y es lo que os va a diferenciar muchísimo de un buen pitch, que es este, el que os acabo de leer, a un pitch memorable, que es este, el que os voy a leer ahora. Atentos, ¿eh? Porque voy a decir lo mismo, pero lo voy a decir de otra forma. ¿Alguna vez has escuchado una canción increíble en una tienda o en una fiesta y te has quedado con la única pista de que hacía na, 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 na? Y la rabia que da no poderla volver a escuchar porque no sabes cómo se titulaba. Eso es lo que resuelve Shazam. Abres la app, acercas el móvil y en segundos sabes qué canción es, quién la canta y dónde escucharla. Detrás hay un sistema brutal que convierte la música en huellas digitales sonoras y las busca en una base de datos gigante. Pero tú no ves eso, solo ves magia y funciona. Más de 1.000 millones de personas ya lo usan y nuestro siguiente paso es hacerlo tan invisible que no tengas que pensar en Shazam, solo usarlo cuando lo necesites, en el coche, en TikTok o en la tele. Porque millones de personas en todo el mundo pueden revivir momentos únicos, recuperar emociones perdidas o volver a sentir una escena especial de su vida, gracias a que hoy pueden ponerle banda sonora. El tema cambia mucho y he vuelto a decir lo mismo: problema, solución, valor, validación y cierre. La estructura es la misma, lo que ha cambiado es cómo lo digo. Y esa es la diferencia entre un buen pitch y un pitch memorable. Y ganará el que tenga un pitch memorable. Vamos a ver cómo se hace esto, cuál es el secreto para tener un pitch memorable, para convertir una enumeración de problema, solución, valor, validación, cierre en la creación de una atmósfera, la creación o la evocación de emociones en quien nos escucha. Porque mientras nos escuchen humanos, el día que os juzgue una IA, otro gallo cantará. Y tampoco, porque estará entrenada por humanos. Pero mientras el jurado sea humano, lo que le mueve es más la emoción que la razón. Todo es importante, pero la razón es el qué y la emoción es el cómo. Y los dos tienen que estar conviviendo en vuestro pitch. Voy a volver a compartir pantalla para que me podáis seguir mejor. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a ver ese cómo dejar huella, cómo lo cuento para dejar huella. Primero, cambiad la voz de nosotros a tú. Está muy extendido el contar lo que hemos hecho desde el nosotros. Hemos creado una app que hace esto, lo otro y lo demás allá. Vas a conectar mucho más con el que te escucha si le hablas de él. Con esta app tú puedes saber si. No digas he hecho, di tú vas a conseguir esto con lo que yo he hecho. Tú vas a conseguir esto con esta app. Entonces, la primera regla es háblale de tú, háblale de él, de quien te escucha. Un ejemplo simplón, ¿vale? Esto es como ligar. Si tú vas a ligar y te acercas a la persona que te gusta y empiezas a decirle, imaginaos que voy a ligar yo y empiezo, Buah, tengo una carrera, 3 másters, no sé cuántos años de experiencia profesional, mido tanto, peso tanto, dirán, pero por favor, qué pedantería de mujer, ¿no? Si yo quiero ligar con alguien, le tengo que hablar de él, de qué bien hablas, qué ojos más llamativos. Esto es básico, ¿no? No se trata de vendernos a nosotros, sino de hacer sentir especial a la otra persona. Y el primer paso para hacer sentir especial al jurado es hablarles de ellos. Vamos a ir profundizando en esto.
El segundo paso, simplificad el discurso sin infantilizar. O sea, no digamos, es una app chula que hace cosas guays, porque eso no significa nada y es infantil, pero tampoco nos vayamos a decir, es un sistema algorítmico de evaluación multinivel, porque quizá vosotros esto no entendéis que sois técnicos, pero si nos vamos a otro ámbito, imaginaos a un neurocientífico diciéndoos, las conexiones de los axiomas entre las neuronas hacen que segregues dopamina. No, no, no nos quedamos. Si no es nuestro ámbito, nos va a dejar fríos. Entonces, ni simplifiquemos demasiado, ni pequemos de eh, ser demasiado técnicos, porque nosotros controlamos ese lenguaje, pero quizá no todo el jurado lo controle. Y además tenemos más público y queremos hacerlo sencillo. Cansa mucho escuchar a alguien a quien no entiendes. Y además te hace sentir tonto. Y hemos dicho que queremos hacerles sentir especiales, no tontos. Así que vamos a encontrar el punto intermedio, que sería: nuestra app analiza en segundos varios indicadores clave para ayudarte a tomar mejores decisiones sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Eso es serio, es profesional y es sencillo de entender. Luego tenéis vuestro momento de validación para decir, para meter ahí toda la parte tecnológica, que seguro que tenéis ganas de lucirla y con razón, pero tratad de que el 100% del discurso sea entendible y que los matices técnicos, el vocabulario técnico, solo entre en algún momento para validar, que no sea el core del discurso. Tercera pauta, la técnica del sándwich invertido. Esto se basa en un principio, dos principios psicológicos, el principio de primacía y el principio de recencia, que dicen que lo que más tendemos a recordar es lo primero y lo último. Y lo que queda en el medio lo solemos olvidar o no se recuerda tanto. Principio de primacía o recencia o técnica del sándwich invertido. Un sándwich invertido, que es un sándwich que empieza por jamón, en medio tiene el pan y al final tiene el jamón. Jamón, pan, jamón. O sea, lo bueno va al principio y al final, y al medio nos quedamos con el pan, principio de primacía y recencia. Como las personas recordamos sobre todo lo primero que nos dicen y lo último, vamos a hacer que lo primero y lo último sea lo más impactante, donde tenéis que poner todo vuestro cariño y vuestra atención y donde más os lo tenéis que currar es en el principio y en el final del pitch. No quiere decir que descuidéis la parte intermedia, pero sí que pongáis especial atención en esas frases de gancho y esa frase de cierre, porque es lo que el jurado y quien os escuche va a retener, va a recordar y es lo que más va a impactar. Y si os fijáis, yo aquí he aplicado el consejo anterior que os he dado, que no pequéis de técnicos. Esto se llama en psicología principio de primacía y recencia. Os lo he dicho para validar de que no es una técnica que yo me estoy inventando, es algo que está estudiando en psicología, pero lo he traducido a la técnica del sándwich invertido, porque si os digo principio de primacía y recencia, pues algunos de vosotros os vais a acordar y otros no. Suena técnico, está fuera de nuestro vocabulario y de nuestro espectro natural de lenguaje. Pero la técnica del sándwich invertido sí que lo vais a recordar. Por eso he traducido el principio de primacía y recencia en algo gráfico, visual y que sea fácilmente entendible. Y seguro que os acordáis. Jamón, pan, jamón. Vuestro pitch tiene que ser jamón, pan, jamón. El inicio y el final son lo que más impacta y se recuerda. Fijaos en el pitch de Shazam, en la segunda versión, en la que ya incluía el cómo, empezaba: ¿alguna vez has escuchado una canción increíble? Y ta, 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 ta. Empezar con una pregunta es un buen gancho, es una buena forma de atrapar al oyente, porque en cuanto te preguntan algo, tú buscas respuestas, con lo cual estás escuchando, estás prestando atención. Y además la pregunta apela a una situación que todos hemos vivido. Todos hemos escuchado alguna vez una canción y nos ha dado una rabia inmensa no acordarnos o no tener el título o algo que nos permita después buscarla y volverla a reproducir. Entonces, ese principio tiene gancho, ese principio es un jamón. Y el final, porque millones de personas en todo el mundo pueden revivir momentos únicos, recuperar emociones perdidas.
Eso también impacta. El final anterior del primer pitch de Sazam, donde decía el cierre, donde decía, queremos integrarnos en más plataformas, llegar a televisión, a streaming, etcétera. Está bien, pero no es memorable. Memorable es que yo le diga a alguien que vas a poder revivir momentos únicos y recuperar emociones. Entonces, ahí es donde tenéis que traducir lo que queréis decir a un idioma que impacte. Jamón, pan, jamón. La parte del medio no hace falta que os la curréis tantísimo, cuanto más mejor, pero tratad de que el inicio y el final tengan muchísimo impacto, porque es lo que va a recordar el jurado y sobre todo el principio. Ahora no recuerdo bien cuánto tiempo está estudiado y en cuánto tiempo nos formamos una primera imagen de una persona. Y es cuestión de segundos, ¿eh? En 10 segundos una persona juzga si merece la pena escucharte o no. Con lo cual tenéis los 10 segundos iniciales del pitch para convencer al jurado de que merece la pena seguir escuchándoos y daros el premio. Importantísimo. Jamón de jabugo para el principio del pitch. Y activar emociones. Activar emociones es crucial en un pitch. Lo que queremos es despertar algo. Rabia, ternura, orgullo, urgencia, miedo, sofoco, lo que sea. Pero que algo se mueva. Porque si no, da igual que lo contéis vosotros a que lo cuente un robot. Entonces, tratad de que mueva, de que remueva el que escuche. El que escuche tiene que sentirse identificado. Es la primera pauta que he dicho. No habléis de nosotros, hablad de tú. Conectad con el que os está escuchando. Entonces, una forma de conectar muy potente es despertar alguna emoción en ellos. Por ejemplo, en el caso del reto que tenéis, que es para la inserción laboral de jóvenes, ¿no? Y yo puedo decir, empezar el PIS diciendo, miles de jóvenes se quedan sin trabajo en los primeros meses o durante X tiempo después de buscar trabajo. Eso está bien, pero no genera una emoción fuerte. Podemos trasladar o traducir esa frase que es correcta, está bien, y dice el problema y lo dice bien, con datos. Buscad que los datos sean ciertos, ¿eh? Yo estos me los he inventado para dar un ejemplo. Está bien, pero si queremos que el que escuche nos se identifique con el reto que vosotros estáis trabajando, con el problema que vosotros solucionáis, tratad de hablarle de tú. Seguramente vuestro jurado pues tenga una edad parecida a la mía, ¿no? Pueden tener hijos en esa situación. Entonces, una forma de empezar que les haga sentir algo, que les haga emocionarse, puede ser decirles, ¿te imaginas que tu hijo va a salir de la universidad y tarda 2 años en encontrar un primer empleo decente? Ahí le estás despertando cierto miedo, pues es válido. Le hace conectar, ¿no? Con el problema, le hace conectar con lo que estáis resolviendo, le hace emocionarse. Eso activa mucho más y genera mucho más impacto que simplemente enumerar miles de jóvenes. Ya, pero es que yo no soy joven y no tengo ese problema. Necesito que hagas que yo conecte con el problema. Y lo puedes conectar, si eres un poco avispado y ves mi edad, lo puedes conectar con mis hijos, que no sabemos si tienen hijos o no, pero el jurado es variado. Tened alguna picardía o algo que sepáis que a la gente le duele, conectar con el problema que le duele a la gente, no con el dato genérico. Aquí lo tenéis, un ejemplo, ¿no? Crear escenas para activar esas emociones. Los jóvenes llegan a su primera entrevista con el miedo en la garganta y la sensación de que nadie les ha enseñado cómo enfrentarse a ese momento decisivo. Eso te activa mucho más que decir, es difícil realizar una primera entrevista de trabajo. Lo primero está un poco más narrado, está hablando de miedo, está hablando del problema de que nadie les haya enseñado. Entonces, tratad de no enumerar, sino crear escenas. Y crear escenas lo conseguimos activando emociones también. Y luego otro tip es que si tienes que leer, que es muy probable porque tenéis poco tiempo para prepararos el pitch y es bastante habitual aparecer con un folio para leer, no está mal. Desde luego el ideal es que te lo sepas de memoria más o menos, la estructura con el apoyo del PowerPoint o del Canva o de la pantalla en general. El ideal es que lo lleves fluido,
pero si hay un riesgo a error o si vas a escribir un montón de texto en la pantalla para evitar olvidarte, más vale que lleves un papel. Es importante que no haya dos narradores y si tienes una pantalla llena de texto, entonces la gente, el jurado y el público, en vez de escucharte a ti, va a estar leyendo lo que hay en pantalla. Porque seguro que os ha pasado a vosotros. Cuando yo he mostrado textos largos, he intentado eh, ir sacándolos poco a poco, porque si no sé que los vais a leer y vais a dejar de escucharme a mí. Entonces, poco texto en pantalla y vosotros os lo que habláis. Si os da miedo olvidaros de algo, utilizad un papel. Mejor leer que leer la diapositiva y que la gente la esté leyendo. Entonces, si tenéis que leer, hacedlo con estilo. Podéis utilizar una tarjetita que lleve el logotipo de Ensarsate y el nombre de vuestro reto. Y así vosotros por este lado tenéis vuestras chuletitas escritas, pero lo que ve el público es una tarjeta corporativa. Y eso queda mucho más elegante que llevar una hoja llena de garabatos. Y además, fijaos, el tamaño no es casualidad. Una hoja en A4, aparte